Vamos a leer un pasaje de la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, conocido el pasaje. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 1 dice: y Él os dio vida. El capítulo corta un poco la idea del pensamiento, porque termina diciendo el verso 23, aquel que todo lo llena en todo, aquel con mayúscula, el Salvador, el Señor, aquel que es la cabeza de su iglesia, que es su cuerpo, que todo lo llena en todo. Qué expresión abarcativa. Aquel que todo lo llena en todo nos dio vida a nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al diablo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tendríamos que leer muchas veces este pasaje, hermano. Yo recomendaría a los hermanos que si quieren hacer un ejercicio saludable, son 8 o 9 versículos, 10 los que leímos hoy. Léalo. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, si no meditamos en la palabra, si no conocemos la palabra, no habrá fe. Y la fe es lo único que alcanza a lo eterno. La fe es lo único que nos apropia el cielo. Se nos hace propio el cielo si no es por la fe. Lo que escuchábamos anoche, si no está madurando en el corazón permanentemente, no va a tener respuestas. El Señor no tendrá respuesta de nuestro corazón si no madura la fe
y la conciencia de lo que Dios hizo en nuestra vida, de lo que Dios hizo con nosotros. Señor, nos recordamos de tu pasión aquí, cual sustituto santo sufriendo tu alma así. El cáliz de amargura con plena sumisión, tú mismo lo agotaste. Señor, qué redención. Las olas vengadoras de cólera penal por sobre ti pasaron por eso judicial. Y tu alma sumergida probó la maldición debida a los perdidos por nuestra salvación. Sabemos que tu muerte quitó la acusación en contra del pecado. ¡Qué grande expiación! Mas ¿cuál no fue el tormento que tu alma allá sufrió cuando el divino rostro de ti? ¿Y quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió? En ese mismo instante cuando Dios te dejó, mas a su diestra ahora sentado en gloria estás. No esperas el momento en que tú volverás. Yo quisiera, hermanos, que cada uno medite en estas palabras frente a los símbolos de esta mañana, frente al pan y a la copa, y repase estas palabras que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anduvimos en los delitos y pecados de nuestra naturaleza caída, pero detrás de esos delitos y pecados y detrás de esa naturaleza, el diablo, el enemigo de nuestras almas, llevándonos a la corriente de este mundo, llevándonos a los pensamientos de la carne. Y si no salimos de este cuadro de situación, como creyentes seguiremos pensando en los pensamientos de la carne. Y con nuestra estructura mental natural y carnal vamos a querer interpretar la Biblia, y no se puede si no tenemos una mente espiritual. Porque el hombre espiritual discierne las cosas y no es juzgado de nadie. Solo el hombre espiritual. Entonces yo quisiera que cada uno se haga este planteo. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, capítulo 12 de Juan, verso 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Yo lo iba a aclarar, pero lo dice la palabra acá, dice, el que había estado muerto. ¿Se acuerdan? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, viviendo en delitos y pecados, hoy resucitados con Cristo a novedad de vida, hoy con nueva vida en Cristo porque perdonó el Señor nuestros pecados. Porque para perdonar nuestros pecados, aunque para nosotros no sean graves,
ni de pena de condenación eterna para el Padre y su justicia civil, y demandaba un sacrificio santo y justo, completo, único. Y entonces el Señor, una sola vez, se entregó a sí mismo por nosotros para darnos vida. Yo quisiera que cada uno de nosotros nos planteemos en esta escena. Estoy sentado a la mesa del Rey. Estoy sentado a la mesa del Señor por pura gracia. Estoy sentado a las puertas del cielo por pura gracia. He sido rescatado de una vana manera de vivir heredada de los padres por la sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estaba muerto, pero ahora vivo. Lázaro sentado a la mesa, mirando al Señor. ¿Se imagina la escena, hermano? ¿Se imagina la escena? ¿Puede alguien tener la idea de lo que sentía ese hombre? Se le había descompuesto el cuerpo en la tumba. Su cuerpo hiede ya, decían las hermanas. Y el Señor frente a la tumba dijo: quiten la piedra. Y llama a Lázaro. El Lázaro, ven fuera. Dijo su nombre. Si no decía su nombre, cualquier sepultado a la redonda hubiese salido. Era Lázaro el que tenía que resucitar. Era Rodi el que tenía que resucitar. Era Luis, era Hugo, era Hernán, era Roberto. Era cada uno de nosotros que tenía que resucitar de los muertos en delitos y pecados y sentado a la mesa del Rey. Porque se nos perdonaron los pecados, hermanos. Bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de iniquidad, porque su pecado fue perdonado. Y entonces yo quisiera que cada uno se haga el cuadro de que es un muerto resucitado por gracia, salvado en la mesa del Señor. Y el Señor en la mesa. Y ahora vivos, ahora salvos, ahora dignos de entrar, porque se rasgó el velo. Y se rasgó el velo y entrar podemos donde entró Jesús el precursor. Distancia mediará ese velo que se abrió porque nos permite entremos a adorar. Porque hay entrada libre y gratuita, porque Cristo murió y nos dio vida. Y entonces nos salvó. Esto solo lo va a madurar la fe. La fe en la palabra que nos declara de dónde fuimos sacados y a dónde hemos sido puestos. Mire, esta mañana estaba pensando en esto, y hay un himno que yo no sé si los hermanos lo conocen. Antes se cantaba, miren, lo estaba repasando de memoria, debe hacer, no sé si 50 años o 40 años. Que no lo canto aquí. Gracias a Dios por la memoria que tengo, porque repasaba las estrofas y me las acordaba de memoria. Ya que estamos en el ejercicio de un bautismo, el himno habla del bautismo, pero siempre cantamos el 308 y el 309 casi no se conoce. Yo vivía en el pecado y doctrinas del error. Me guiaban engañado a una muerte de terror. Tuve el corazón muy triste, por en vano paz buscar. Pero a mí, Señor, dijiste, yo te haré descansar. Yo soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy, y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Algunas de las palabras de este himno es precioso. Acuérdese, hermano, que pasó por el bautismo. Y que dijo, cuando le preguntaron, ¿has creído en el Señor como tu Salvador? Sí.
Y entonces te bautizo, muerto al mundo y vivo para Dios, hemos resucitado. Y hoy estamos con vida, vida eterna. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al dador de la vida, porque Él nos dio la vida eterna y estamos como Lázaro. Ojalá pudiésemos estar como Lázaro, en la conciencia de haber estado muertos en delitos y pecados y resucitados a novedad de vida y salvos por pura gracia. ¿Qué no haríamos por el Señor? ¿Qué no haríamos para el Señor si tuviésemos clara conciencia de Él? ¿Qué no haríamos? ¿Por qué la vida? Porque el resto es vanidad. Todo hombre que camina es vanidad. Y los años se pasan como un pensamiento, como una neblina, y desaparecen. Y todo lo que hagamos dentro de la vanidad es sembrar para la carne. Y el que siembra para la carne cosecha corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna. Es clara la palabra. Y nos da un consejo sabio. Y nos trae a la mesa del Señor. Nos trae una vez más a la mesa del Señor. Una mesa de gracia, de bendición. Una mesa en la que podemos volver a la cruz, hermanos. Hay que ir a la cruz para ver el precio del pecado y la justicia que demanda el pecado a los ojos de Dios. Y lo que nosotros éramos y somos ahora en Cristo. Muertos, pero salvos por pura gracia. La mesa. Miren, hay un pueblo en la tierra muy particular que tiene una costumbre semanal. La costumbre semanal de este pueblo es que los viernes a la tarde, tipo 5 de la tarde, 6, a las 6 es la hora, arrancan con lo que ellos llaman el Sabbat. ¿Saben que los judíos tienen una costumbre semanal de parar, de descansar, de no trabajar, desde el viernes a la tarde hasta el sábado? Por eso le llaman el sábado, el día de descanso. Y son un pueblo de gente muy rica. Ustedes saben que la mayoría de los judíos son todos ricos, porque trabajan como precio del tiempo, pero un día a la semana descansan. Y un día a la semana agradecen. Y un día a la semana vuelven. Esa fiesta los lleva a la creación, cuando Dios descansó el séptimo día y estableció el descanso. Y esa fiesta los lleva al descanso de ese día de la creación y también a la liberación del pueblo. Y lo hacen todas las semanas, como un ritual. O sea que no se empobrecieron por parar un día a la semana. No están más pobres, ¿no? Y nosotros no le aflojamos ni el domingo, no le aflojamos nunca. Cuando el Señor nos dejó de ese sábado que quedó atrás para darnos un primer día de la semana de resurrección, cuando la tumba estaba vacía, cuando las mujeres encontraron el sepulcro y los ángeles que dijeron: no está aquí, ha resucitado de los muertos. Y entonces empezó un día nuevo, glorioso, el domingo, el día del Señor. Cuando Juan en el día del Señor estaba en el Espíritu y recibe la revelación. ¿Por qué no lo tomamos como ese mismo principio de ese pueblo? El Señor nos quiso reunir a su mesa. Y en esta mesa no solo está la creación, está nuestra creación. La nueva creación en Cristo, nueva criatura es. Porque en Cristo son todas las cosas hechas nuevas, las cosas viejas pasadas. Frente a la mesa del Señor, volver a la cruz de Cristo, porque es allí donde entregó su cuerpo y derramó su sangre. Es allí donde el precio del pecado está marcado a fuego para toda la raza. Y si alguien no se cree pecador, mire la cruz y se va a dar cuenta que es un pecador, que está muerto
en delito y pecado y que necesita la salvación, la redención, el perdón de sus pecados. Cuando, después de una vida rica, un hombre rico que tenía una vida espiritual muy rica, un ejercicio espiritual de sabiduría, un hombre que tenía una vida íntegra, dice la palabra que era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se acuerdan quién era? Job se llamaba. Y hacía sacrificio por sus hijos, porque decía: no vaya a hacer cosa que mis hijos hayan pecado, y él sacrificaba. Tenía una vida espiritual llena, plena. Cuando le viene una crisis tremenda en la vida, un golpe terrible en la vida, al punto que en un día perdió todos los bienes y sus 10 hijos, en un día pudo decir: el Señor me dio y el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor de toda la tierra. Era un hombre espiritual. Sufre una enfermedad, sufre abandono, estaba terriblemente mal, meses de agonía. ¿Cómo será el estado de Job, que lo sacaron y lo tiraron en el medio del campo para que muera, en un pozo? Se recupera Job. Y entonces en un momento se le aparece el Señor y le dice: Job, yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Señor, ¿qué te voy a responder? No sé nada. Entonces confiesa Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo. Yo hacía sacrificios, yo iba a las reuniones, yo cantaba himnos, yo oraba, yo creía, más o menos entendía, pero nunca llegué a la profunda convicción de mi alma de quién es Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me retracto. Me da tristeza no haber sabido de ti. Eso es todo. Hermanos, en este ejercicio, como Lázaro, muerto pero resucitado, presentémonos hoy delante del Señor y le decimos al Señor: Señor, yo estaba muerto, camino a la condenación, no merezco esto, pero por tu gracia soy salvo, por la fe. La obra la hizo Él, la obra la hiciste tú, Señor. ¿Qué hizo Lázaro para revivir? Nada. ¿A quién le debía la vida? Al Señor. ¿Qué hiciste, hermano, para estar sentado hoy aquí en esta mesa? Frente a esta mesa, con estos hermanos, tus hermanos. ¿Qué hiciste? Nada. El mérito es de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué le decimos al Señor? ¿Qué otra cosa le podemos decir al Señor sino decirle gracias? Gracias por el lugar que tengo, por el lugar que me diste, por la vida que me diste. Gracias, Señor, por el cielo que me espera, en la casa de Pablo, hay una para mí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,